¿Sí escucharon esta parte? Porque he estado habla y he estado hablando No, para no, nadie. no, esa parte no. No, esta no. Nos hemos quedado. Esta parte sí hablamos. Solo la primera, esa nada más, estábamos Eso, ahí, hablando. exactamente. Ok, bueno, me he estado yendo bien adelante y no me he dado ni cuenta. Ok. Retomamos nuevamente, chicos. Mil disculpas. A veces son imprevistos que surgen. Ok. Bueno, entonces vamos nuevamente, como les decía, la dispensación de medicamentos es todo un proceso que se da a nivel de farmacia. Este proceso es muy importante que ustedes lo conozcan, ya que esto es de las principales y las actividades más prominentes que van a realizar en farmacia. Estas actividades van desde, es una serie de procesos que van desde la recepción, la prescripción, hasta la entrega de los medicamentos a los pacientes. Van a encontrar inicialmente medicamentos que, pues, por supuesto, se vendan únicamente bajo receta médica y otros que también son medicamentos de venta libre. Ok, entonces, estos procesos de dispensación se tienen que realizar por personal capacitado. Aquí es donde entran ustedes. Para eso ustedes en este curso van a adquirir las competencias necesarias desde sus inicios, desde los cimientos, desde qué es lo que tienen que saber, para que con esto ustedes puedan tener la habilidad, puedan conocer, puedan validar una receta y puedan definir si es correcto dispensarlo o de qué manera hay que dispensarlo y apoyar con consejería, incluso en algunas ocasiones, a los pacientes. Una vez que ustedes conozcan este procedimiento, van a poder detectar, corregir, y a veces estos errores incluso nos ayudan a entender cuál es la mejor manera de prevenirlos en todas sus fases. También tenemos que mantener la confidencialidad. No sé si me avanzaron a escuchar lo de la confidencialidad de los medicamentos que hablamos del VIH o no. Eso No, yo no no, no. escuché. Ok, listo, les repito. Entonces, la confidencialidad es un tema importantísimo en nuestro caso. Recordemos que a farmacia llegan personas con problemas de salud que en ocasiones son problemas delicados, son problemas muy íntimos, incluso que a veces tienen que ser tratados con el mayor tedio posible. Les pongo un ejemplo. En farmacia hospitalaria existen personas que llegan, que están presentes con el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, están contagiados con VIH, en algunas ocasiones ya han pasado a la etapa de SIDA. Entonces, estos pacientes llegan a retirar su medicación a farmacia hospitalaria. Entonces, es muy importante mantener la confidencialidad en estos casos, por ejemplo. Entonces, llega una persona a retirar estos medicamentos, incluso es tanta la confidencialidad que se tiene que se les entrega los medicamentos en fundas de color negro, de color oscuro, que de tal manera que se evite que las personas alrededor conozcan cuál es el medicamento específico que se le está dando al paciente. Entonces, claro que es un tema, todavía un tema tabú hoy en día, que no debería ser así, ya que hoy en día, pues, los avances tecnológicos han mejorado muchísimo. En nuestro medio también conocemos cuál es, también un poco valorar a estas personas, no simplemente aislarlas, pero son temas delicados. Entonces, por poner un ejemplo, son cosas que ocurren, que les puede llegar a ocurrir a ustedes si tal vez en algún momento entran a trabajar en farmacias hospitalarias. Siempre la confidencialidad van de la mano de los valores que ustedes tienen que tener como personal de salud. ¿Ok? Entonces, la dispensación de medicamentos tiene 4 procesos o 4 actividades principales. Muy simples. Primero, ¿qué es lo que sucede cuando llega alguien a farmacia? Aquí tengo, por ejemplo, yo una receta. Llega el paciente, nosotros hacemos la recepción de la farmacia,
la analizamos, es decir, yo la reviso. Una vez que veo que cumple con las características específicas, la valido. Entonces, ¿me doy cuenta? Pues sí. Paso al segundo punto, donde ya he validado, entonces voy a percha, voy a almacenamiento de medicamentos y selecciono los productos que se deben entregar. Una vez que ya he traído todos los productos necesarios, cojo y los registro en el sistema informático. Toda farmacia lleva su sistema con el objetivo de que nosotros ya hagamos una salida de estos medicamentos. Entonces, el paciente me pidió enterogermina, 5 unidades, 5 ampollas, hago salida, entonces el stock está totalmente actualizado de manera constante. Con cada paciente se va actualizando en este sistema informático, se va registrando. Luego, una vez que ya he hecho todos estos 3 pasos anteriores, procedo a la dispensación y expendio de los medicamentos. Entonces, ya le doy al paciente, le digo, muchas gracias, procedo al área de cobro y le doy los medicamentos. Si se da el caso y lo amerita, a veces se les puede explicar las condiciones de almacenamiento del medicamento que está llevando. A veces también como un consejo puede que se dé, decirles, está usted llevando un antibiótico para 7 días, por favor, tome solo los 7 días, cumpla todo el tratamiento y tómelo a las horas exactamente indicadas por el médico. Estos son ciertos consejos que ustedes pueden brindar a nivel de farmacia. Entonces, ahí se me fue de compartir. Ok, entonces, la primera actividad es la recepción, análisis y validación de la transcripción. Este es la primera parte, es decir, la prescripción que comúnmente es lo que nosotros le llamamos receta. En esta se va a ver plasmada ciertos información que nosotros la vamos a tener que leer. La dispensación a veces se torna un problema, sobre todo al principio, el manejo de la letra de las recetas. Hace un tiempo atrás hubo un llamado de atención entonces, las recetas, es muy conocido que los médicos tienen una letra complicada de leer. Es una letra poco legible en la gran mayoría de ocasiones. Sin embargo, hace un tiempo atrás hubo un llamado de atención para los médicos por parte de AXA para que mejoren sus letras, ya que con esto también se evita que al momento de llegar a farmacia con esta receta se lea mal, se dé otro medicamento, el paciente tome algo que no le corresponde a una dosis que no tiene nada que ver. Entonces, esa es una manera de detectar errores y que con esto nos ayudó AXA para evitar estos errores. Sin embargo, esta es una habilidad que ustedes con el tiempo, poco a poco, la van a ir desarrollando. No es necesario, por ejemplo, a veces ustedes ya van pasando el tiempo en farmacia, van conociendo cuáles son los medicamentos que van pasando y ya van a ir más o menos entendiendo qué quiere decir esta letra con simplemente verla. Son habilidades que poco a poco ustedes las van a ir desarrollando. Ok, entonces vamos a hablar qué tiene que contener una receta, cuáles son sus elementos básicos. Generalmente, lo que se necesita, que yo tengo una receta. Por lo general, tenemos aquí, bueno, voy a tapar los nombres. Tenemos aquí 2 partes. La una parte donde nos habla de cuál es el medicamento, cuál es su concentración, su forma farmacéutica, y en la otra parte nos dice cuál es la forma de tomar, es decir, las indicaciones.
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener una receta? Nombre, dirección y número de colegiatura del profesional. Entonces, tenemos aquí que dice el nombre del médico. También aquí dice cuál es su especialidad y su colegiatura, que en nuestro caso, en nuestro país, nosotros lo conocemos como registro CENESID. ¿Ya? Esto lo habilita al médico para dispensar recetas al público. Cuando se trate de recetas estandarizadas, es decir, cualquier tipo de receta que a nosotros nos dan. Ya vamos a hablar luego de otro tipo de receta que existe en nuestro país. Identificación del paciente. Aquí dice, generalmente las recetas dicen acá arriba, fecha, paciente, en algunos casos diagnóstico, esto con el fin de que más o menos ustedes también vayan relacionando. Y esas son de las cosas y las indicaciones, ¿ok? Entonces, del paciente tenemos que tener estos datos. En la primera parte nos dice el nombre del producto farmacéutico. Si se dan cuenta, aquí nos ha mandado ciprofloxacina, no sé si se alcanza a ver. Entonces, tenemos el nombre del producto farmacéutico, que aquí le ha puesto su nombre del principio activo y también le ha puesto el nombre comercial. Ciprofloxacino es el principio activo y el nombre comercial es el Ciproval. ¿Cuál es la concentración? Acá claramente dice 500. Una ¿Sí? preguntita. ¿Sí? Entonces, el nombre comercial sería el principio activo del producto, ¿no? No. El A ver, nombre ahí me comercial. confundí. Ok. A ver, voy a sacar aquí un medicamento. Tengo toda mi funda de para indicarles mejor. Por ejemplo, si te das cuenta, por ejemplo, esta es un medicamento que es que se llama Oxa. Este es un nombre comercial. Pero el principio activo de este es el meloxicam. Este es, sí, por lo general, mira, este es un caso que se sale de este ejemplo. Por lo general, el principio activo suele estar escrito de manera más pequeña. En este caso, no está escrito de manera más pequeña, pero sí lo han resaltado en otro color. Te voy a mostrar un ejemplo que te digo que tiene que estar más pequeño. A ver, este es otro caso. Esta se llama Alercet. El nombre comercial, si te das cuenta, es grande, ¿ok? Pero el nombre del principio activo, es decir, ¿qué es lo que contiene el Alercet? El Alercet tiene estos principios activos. Siempre relacionen el principio activo. El principio activo es lo que existe, lo que contiene el medicamento. Entonces, en este caso tenemos que es cetiricina y pseudoefedrina. ¿Ok? Este es un medicamento para tratar las alergias, la rinitis, del grupo de los antihistamínicos. Entonces, esa es la manera que tú puedes diferenciar el principio activo de su nombre comercial. ¿Está entendido? ¿O tienes alguna otra duda? Ok, listo. No quedó Entonces, claro, señorita, gracias. Perfecto, ok. Entonces, como les iba diciendo, en la receta el médico tiene que definir cuál es el nombre del medicamento que él está mandando, si es que lo manda en comercial. Generalmente los médicos lo mandan con su nombre comercial. También existen los medicamentos genéricos. Miren, por ejemplo, aquí tengo yo un genérico, que es diclofenaco sódico. Claramente aquí dice medicamento genérico. El hecho de que sea un medicamento genérico no significa que no vaya a tener un laboratorio que lo registre. En este caso aquí dice la Santé. A ver, ¿dónde dice aquí? La Santé.
este es el laboratorio correspondiente a este medicamento genérico. Pero no tiene nombre comercial, solamente nos especifica su principio activo y su concentración, nada más. Y para que lo diferencien claramente en letras rojas, medicamento genérico. ¿Ok? Entonces, también tiene que decir la concentración, importantísimo que nos diga la concentración. Y en algunos casos, bueno, esto no se da no, por ejemplo, miren, en este caso sí nos han puesto, es también importante que nos pongan la forma farmacéutica, porque a veces encontramos el mismo medicamento en distintas formas farmacéuticas y aquí nos ha puesto claramente que son tabletas. La concentración y la forma farmacéutica. ¿Cuántas tabletas de esta? 14. Generalmente suelen poner el número de medicamentos, es decir, de unidades en número y también en letra. Aquí si se dan cuenta dice 14 en número y 14 escrito. ¿Ok? También está la posología, es decir, el número de unidades por toma. Esto ya está en la parte de acá, que es la parte de las indicaciones. ¿Cuántas unidades tengo que tomar al día? Y la duración del tratamiento. Entonces dice, tomar una tableta 6 AM, 6 PM por 7 días. Y aquí es un dato importante que nos ha puesto el médico en la receta, que esto va principalmente para el paciente, sin suspender. ¿Ok? Lugar y fecha de expedición de la receta. Aquí está, el día que le han hecho la expedición, el día que la han realizado la receta. Sello y firma del prescriptor. Está aquí el sello y la firma del médico. Y lo que hace farmacia generalmente en algunas ocasiones es guardar la parte de la receta. Esto sobre todo se da en las recetas especiales. No es muy común guardar las recetas que llegan normalmente, las recetas estandarizadas. Entonces, todos estos son cosas que tiene que cumplir todas las recetas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la vida real y que les va a pasar de manera muy común? Lo que ocurre en la vida real es que, sobre todo cuando llegan a nivel público, llegan personas de atención de nivel público, a personas sobre todo de emergencia, llegan con un papel. Cualquier papel blanco de cualquier índole, llegan con un papel y nada más ahí les ponen qué medicamento y ya. Eso sucede y ustedes no van a tener este papel avalado que es la receta. Entonces ustedes dicen, ¿qué hago yo si supuestamente el documento que nos avala como farmacia para dispensar los medicamentos es la receta? En el caso de medicamentos que tengan que ser vendidos exclusivamente bajo receta. Lo que ocurre en la realidad es que estas cosas se dan. Entonces, lo único que no puede pasar por nada del mundo en una farmacia sin receta son los medicamentos, los estupefacientes que están sujetos a fiscalización. También los antibióticos es necesario venderlos bajo receta. Hay otros medicamentos antibióticos que tienen mayor flexibilidad al momento de la venta sin receta. Sin embargo, hay otros que, pues, sin receta no se pueden vender. Entonces, ya conocemos cuáles son las características que tiene que tener una prescripción médica. Ahora vamos a hablar de otro tipo de recetas, que generalmente se las conoce como recetas especiales. ¿Qué son las recetas especiales? Son un tipo de receta, como su nombre lo dice, tienen ciertos datos que no se las entrega a todo el mundo. Recordemos que las personas que están cualificadas para recetar son los médicos de cualquier especialidad y subespecialidad y los odontólogos. Ellos son los únicos que pueden expender un documento de prescripción o una receta. Entonces, estos son documentos especiales. Estos son documentos especiales que
a ver, que lo que nos dice es que está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Es decir, estas son sustancias que son medicamentos, son que generalmente los dispensa para que si no tienen una correcta administración, pueden crear efectos adictivos. Sobre todo porque estos son medicamentos que afectan directamente al sistema nervioso central. Entonces, para que estos medicamentos se dispensen en farmacia, tienen que tener una estricta prescripción del médico, que únicamente los médicos deciden prescribirlo para uso terapéutico y bajo prescripción médica. Estos medicamentos son muy controlados por ARCSA. ARCSA controla muchísimo esto, ya que lo que muy comúnmente se da es que las personas utilizan estos medicamentos, los combinan con alcohol, los combinan incluso con vitamina C y crean efectos psicodélicos, efectos adictivos, es decir, no tienen usos terapéuticos, sino más bien recreativos. Los utilizan a manera de droga, ¿ok? Entonces, lo que regulariza esto es ARCSA. De acuerdo con lo establecido en la legislación, esto está completamente, incluso reciben una amonestación en farmacia, me parece que es de 3 a 5 salarios básicos, si ustedes no manejan de manera correcta esto en farmacia. Entonces, esto es una receta especial para que el médico pueda tener el uso de estas recetas. Ellos no es que las mandan a imprimir a cualquier imprenta. Los médicos lo que hacen es hacer un pedido al ACES, que es otra entidad, no es lo mismo ACES que ARCSA. El ACES es una agencia reguladora de servicios de salud, igual de nuestro país, y ellos les entregan un número de recetarios específico al profesional de salud, médicos que necesiten prescribir este tipo de medicamentos. En estas recetas únicamente van estupefacientes y psicotrópicos. No van nada más. Solamente son específicamente para eso. Entonces, igual, tal y como lo ven en la foto, esta receta se divide en dos partes. La parte izquierda es la parte que se queda con la farmacia. Si aquí se ve la foto, aquí dice, el médico tiene que poner si es un estupefaciente o es un psicotrópico. Igual, los mismos datos, cuál es el paciente, los apellidos, los datos del paciente, todo eso. Sin embargo, lo que diferencia a esta receta es que la parte izquierda siempre que ustedes les llegue este tipo de receta especial, se va a quedar con la farmacia. Y la parte derecha, donde únicamente tienen que ir las indicaciones, esa es la parte que se va a quedar con el paciente para que sepa cómo administrar el medicamento, a qué hora, qué concentración y todo eso. Entonces, si ustedes cometen el error de mandarla toda la receta completa al paciente, se corre el peligro de que llegue el paciente y la use a la misma receta dentro de un tiempo determinado, la vuelva a usar varias veces, retire el medicamento nuevamente y pueda hacer mal uso del mismo. Puede crear adicción incluso al paciente. Entonces, por eso es que estos medicamentos son muy delicados y son muy controlados. Es una farmacovigilancia rigurosa con estos medicamentos. La parte izquierda, que se queda con farmacia, no nada más se la quedan y ya, se guarda donde sea. No, hay que hacer un archivo donde este archivo tiene que estar custodiado, tenemos que mantenerlos en un lugar específico, ya que estas recetas se le entrega al final al bioquímico, al responsable técnico de la farmacia, y ellos se encargan de reportar al ARCSA
los medicamentos que han salido de farmacia correspondientes a psicotrópicos y estupefacientes, ¿ok? Igual, un espacio tiene que existir, una vitrina, tal vez una percha, un espacio definido únicamente para estos medicamentos estupefacientes y psicotrópicos. De preferencia que incluso tenga su seguridad estandarizada, es decir, estos medicamentos únicamente van a salir bajo esta receta y por eso hay que tener cuidado de que tal vez en algún momento se dé que alguien quiera llevárselos y sin receta, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a estas recetas? En caso de no atención a la receta, es decir, si la receta, por ejemplo, no se la aprecia bien, está un poco ilegible, también a veces la ven que está alterada, esto ya es un signo de alarma para que ustedes se den cuenta si en verdad esta receta conviene o no conviene dispensarla. Si ustedes tienen, ya han detectado este problema y tienen tal vez el contacto del médico, pues han creado relaciones con los médicos que a veces mandan a sus pacientes a cierta farmacia, se podría incluso contactar y decir, mire, ¿sabe qué? Yo veo este problema y corroborar la información. Si es posible. Si no, pues tienen que hacerle caso a sus instintos como trabajadores de farmacia. Entonces, el análisis de la prescripción que incluye la lectura, interpretarla de manera correcta. A veces los doctores también utilizan ciertas abreviaturas que también hay que conocerlas, pero por lo general eso ya no se usa porque se ha hecho hincapié en que los médicos escriban de preferencia con una letra legible y ya eviten este tipo de lenguaje. Y si existen dudas, pues si hay la manera de contactar al médico, en buena hora. Entonces, ahora ustedes dirán, yo tengo esta receta. Le dan el médico al paciente esta receta. Esta receta únicamente tiene una validez por 15 días a partir de su emisión. Si no existiera este límite de manejo de estas recetas para el paciente, los pacientes podrían tomar otras alternativas con esto y en realidad no colaboraríamos con la farmacovigilancia que se realiza con estos medicamentos que son muy delicados. Entonces, a partir de su emisión, esta receta únicamente dura 15 días, no más. Si ya pasaron esos 15 días, esta receta está completamente inhabilitada para su dispensación. Miss, una pregunta, o sea, las recetas especiales solamente tienen 15 días. Después de 15 días ya no se las puede vender. Exactamente. Ahora estamos hablando específicamente de recetas especiales que con estas los médicos prescriben medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. 15 días a partir de su emisión. Pasó este tiempo, el paciente tiene que volver con una nueva receta, no más. Simplemente si ya ven y contabilizan de que pasaron esos 15 días, le dicen, ¿sabe qué? No le puedo dispensar esta receta, muchísimas gracias. Y hasta ahí llegó el asunto, ¿ok? Tienen que volver con una nueva receta prescrita por su médico. Listo. Una vez que hemos hablado de las recetas normales, que generalmente todos conocemos, y también hemos hablado de las recetas especiales, vamos a hablar también del expendio de medicamentos, que es ya prácticamente la última fase. Entonces, identificar a estos medicamentos a nivel de perchas, de estanterías, hay que leer también, tener cuidado bastante con la etiqueta. Hay medicamentos que a veces por su laboratorio manejan el mismo color de su envase secundario. O a veces hay medicamentos que está exactamente, se parecen muchísimo el medicamento a otro, pero lo que cambia, tienen el mismo principio, tienen la misma forma farmacéutica, tienen la misma, o sea, la misma cantidad de unidades en la presentación, pero ¿qué es lo que cambia?
su concentración. Y a veces este es uno de los errores que se dan en farmacia. La concentración, todo esto hay que tener muy en cuenta que se despache exactamente el producto que se dice. También otra cosa importante que a veces se da al momento del expendio de medicamentos, ustedes ya están entregándole al paciente sus medicamentos y tienen que corroborar frente a la persona la entrega de los medicamentos. Es decir, tienen una caja de pastillas, de comprimidos, que vienen 20 comprimidos. Abren la cajita frente a ellos, les dicen aquí les da 20 comprimidos de paracetamol, aquí le va su jarabe de umbral. Entonces, corroborar frente al paciente, porque a veces ocurren casos que si ustedes no hacen esto, pueden ocurrir acciones de los pacientes que no son nada beneficiosas para ustedes y luego se crea un problema que siempre va a ser mayor para ustedes que para el paciente. Entonces hay que asegurarse de lo que uno coge de percha y también que el paciente se dé cuenta lo que le estamos entregando. ¿Ok? También darle las instrucciones claras y si es conveniente añadirle alguna información, pues se le da. Eso es conforme se vayan dando los casos. Y por supuesto, advertirles si cabe la ocasión, de advertirle de posibles efectos que pueden tener el medicamento. Esto, yo como les he dicho, todo medicamento tiene reacciones adversas. Entonces, a veces es necesario aclararles que, por ejemplo, el paciente no abandone el tratamiento ya una vez que se sienta de mejor semblante, no. Insistir también en la frecuencia, cada cuánto tienen que tomar el medicamento, cómo tomarlo y cuál es la correcta vía de administración de los medicamentos. Por ejemplo, este medicamento de aquí, si se dan cuenta, a ver, ok. Si se dan cuenta, esta es una, dice aquí, suspensión, son orales. A veces las personas no conocen, no tienen el conocimiento de lo que ustedes ahora ya saben, que es una forma farmacéutica, cuál es un principio activo, cuáles son las vías de administración que están correlacionadas con las formas farmacéuticas. Entonces, a alguien le dan este medicamento que aparentemente parece una ampolla. Hacia el personal, normalmente las personas parece una ampolla. Entonces, aquí puede que alguien no entienda bien la información y piense que como es una ampolla, tal vez lo que en su cabeza esa persona piensa es que hay como utilizar la vía intravenosa o intramuscular, cosa que no es correcta. Claramente aquí dice suspensión oral y en letras rojas no inyectadas. Entonces, estos son pequeños datos que aunque a veces parezcan muy obvios, se dan, suelen suceder. Entonces, a veces son cosas que hay que indicarles a los pacientes y tenerles también paciencia. Recuerden que ustedes aquí están adquiriendo cosas, pequeñas cosas que les van a servir y que ustedes les van a poder transmitir a sus pacientes. También importante explicarles cómo tomar los medicamentos, si tienen que tomarse con alimentos, si tienen que tomarse antes del desayuno o si tienen que estar con el estómago lleno. Todo esto también a veces es importante indicarles. Sí, también cómo tomar el medicamento. A veces son cosas obvias, pero hay personas que les gusta tomar el medicamento, mezclarlos con sustancias, por decirles una cerveza. No, no. Siempre procurar, si alguien les pregunta, porque si ocurre, créanme que si ocurre, que tomen con agua, con abundante agua, también la manera de su aplicación, si por ejemplo es una crema, que sí, que se lo apliquen de tal manera, cuál es su correcta vía de administración. Otra cosa que también es importante explicarles a los pacientes es la vía de
el almacenamiento. ¿Cómo proteger los medicamentos? Usted le dice al paciente, llega a su casa y lo mantiene en refrigeración. Listo. Entonces, el paciente ya comprende estas instrucciones y les va a hacer caso. Por supuesto, manejar la empatía a nivel de farmacia es muy importante. Los pacientes, como a todos nosotros, debemos manejar nuestros valores, respeto, confidencialidad, que ya lo hablamos anteriormente, la intimidad cuando se dispensen tipos de medicamentos que están determinados para ciertas patologías. Son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay medicamentos que únicamente son vendidos bajo receta. Lo más común, los antibióticos. Estos medicamentos, ARCSA, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, están realizando campañas constantes de que las farmacias, y tanto no solamente educar a las farmacias, sino también al público en general, para que se den cuenta que los medicamentos, los antibióticos, son medicamentos muy delicados, que si no se toma de la manera correcta, o si se toma por algo que en verdad no le compete el antibiótico, vamos a crear resistencia bacteriana. Y cuando nosotros queramos tratar una infección, tal vez por una cepa que es una cepa muy simple de una maquinaria molecular que ya ha creado resistencia, ya no vamos a tener medicamento que lo cure. Entonces es así, nuestra salud se va a deteriorar muchísimo y no vamos a tener medicamento que pueda tratar esta patología. Recordemos que los antibióticos también previenen y tratan infecciones bacterianas. ¿Por qué previenen? Hay medicamentos antibióticos profilácticos, como es el ejemplo del Curam. Estos medicamentos a veces se dan, sobre todo en cirugías, cuando ya se ha pasado una cirugía o ha habido algún procedimiento invasivo. ¿Por qué se da esto? Para prevenir que, como ya existe una herida, para prevenir de que exista alguna infección en la misma. Sin embargo, al ser preventivo, no significa que porque yo no la tengo, todavía no está corroborado que tengo una infección, o tal vez no la tenga, no voy a cumplir con el esquema. Si el doctor me lo dice así, tal cual tengo que yo cumplirlo. Porque las bacterias mutan con respecto al mal uso de estos medicamentos. Entonces, la venta libre de antibióticos sin receta médica llevan a lo que comúnmente se conoce como la resistencia antimicrobiana o receta de o resistencia, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro que básicamente antibióticos sin receta pierden su eficacia, ¿ok? Entonces, como ya les dije, ARCSA no solamente ha tomado, no ha tomado este asunto por los antibióticos, sino también otros medicamentos. No sé si alguien tenga conocimiento de este medicamento que se hizo muy común hace tiempo atrás. Y no, creo que todavía es muy común. ¿Qué se conoce? Y si lo venden. Sí, lo venden. Aquí en Machala sí lo venden. Ok, la Cytotec. Entonces, si ven, es un asunto que en realidad es muy difícil de controlar, sin embargo, es necesario que ustedes conozcan. Para los que no tienen conocimientos, Cytotec, vamos a ver nuevamente, aquí tenemos una foto, dice claramente Cytotec, este es el nombre comercial, ¿ya? La letra grande. Hay una letra chiquita que dice que es misoprostol y su laboratorio farmacéutico es Pfizer. Entonces, la Cytotec tiene que ser vendida bajo estricta receta médica, porque el uso de la Cytotec está utilizado específicamente, su prescripción y sus indicaciones de uso son dadas para el tratamiento de las úlceras gástricas, también cuando hay a nivel de lesiones hemorrágicas y también problemas causados por los AINES, que ya les voy a explicar eso. Pero lo que hacía generalmente y lo que ocurre, mejor dicho, no vamos a decir que no pasa, porque eso sucede y es la realidad que existe en nuestro país.
El Citotec se lo usaba o se lo usa para con fines abortivos. Es decir, sí, lo que generalmente realizan las mujeres es que toman estas tabletas por vía oral e incluso las insertan por vía vaginal, y esto está contraindicado en el embarazo y por ende crea todo un proceso abortivo. Esto tiene muchas consecuencias, ya que a veces pues no está indicada para esto, entonces se va la paciente, a veces tiene una hemorragia, no está controlada y tiene consecuencias catastróficas. Entonces, incluso esta pastilla se le encontraba muchísimo en venta por internet. Entonces, a veces la gente la encontraba por internet. Sí, exactamente. Disuelve lo que es el cuerpo fetal. Entonces, por eso está contraindicada completamente a personas, a mujeres embarazadas. Entonces, lo encontramos normalmente incluso a nivel de internet. Más fácil conseguir. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que esta es una pastilla. Aquí dice que obviamente a nivel de página web nadie les va a pedir receta. Entonces, ARCSA también hizo una campaña rigurosa también a nivel de redes, a nivel de internet, para tratar de mitigar estas personas que venden estos medicamentos, ya que pues puede generar unas reacciones catastróficas, como ya les digo. Esta es un medicamento que también aquí dice que trata erosiones causadas por AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Generalmente son medicamentos que se tratan como inflamatorios, ¿ok? Entonces, antiinflamatorios, perdón. Entonces, estos medicamentos generalmente lo que hacen es que si uno tiende a ocupar esos medicamentos con mucha, es decir, a usarlos bastante. Mucha frecuencia, señorita. Frecuencia es la palabra que buscaba. Muchísimas gracias. Entonces, si los usamos con mucha frecuencia, pues va a dañar el nivel del tracto digestivo, el nivel del estómago, y este es un medicamento que lo vamos a usar para tratar este tipo de reacciones que el uso muy frecuente de este nos va a generar. Es por eso que aquí también entra el uso racional de medicamentos. El uso racional de medicamentos no va únicamente para antibióticos, sino también para otro tipo. Todo medicamento tiene que ser tomado de manera normal. Entonces, eso, chicos, esta es una realidad que ocurre en nuestro país, que tienen que tenerla muy en cuenta, únicamente bajo receta médica. Entonces, medicamentos de venta libre. Ya sabemos que estos son medicamentos que no necesitan receta. También no por el hecho de que sean de venta libre se puedan administrar por periodos largos de tiempo, sino únicamente por periodos cortos y definidos. Y generalmente es para malestares que son reconocidos normalmente por la población, es decir, una cefalea, tal vez un poco de alergia, cosas así, cosas simples. Son seguros, sí, por eso son de venta libre, pero si no se los utiliza de buena manera, pues van a tener sus riesgos. También hay que revisar la fecha de vencimiento, por supuesto, mantener los medicamentos fuera de alcance de niños y niñas, es una manera también de prevenir accidentes. Si está la mujer embarazada o está lactando, hay que tomar en cuenta cuáles son los medicamentos que en verdad pueden ser utilizados por esta persona, esta paciente, que siempre ellas por lo general van a manejar ya una prescripción emitida por un médico. Tampoco es bueno recomendarles a otros pacientes, a otras personas, porque sí, porque la vecina me dijo que este medicamento es bueno, porque a mi prima le dijo que le ayudó. Olvidémonos y tratemos de evitar esta cultura de recomendación sin saber qué hay detrás de todo esto.
y almacenarlos, sobre todo en hogar, pues lejos de la humedad, lejos de calor. Estos son agentes externos que tienden a influir en la estabilidad del medicamento, ya les expliqué anteriormente, y por eso hay que cumplir con las condiciones de almacenamiento necesarias. Y por último, esta imagen que me pareció muy bonita, que bueno, los farmacéuticos en realidad, sobre todo en nuestra pandemia, también cumplieron un papel muy importante, tal vez no un poco reconocido, pero también cumplieron un papel importante a nivel, y no solamente en pandemia, sino diariamente. Entonces, muy bonita porque dice, los farmacéuticos son héroes. ¿Por qué? Porque mantienen un stock de medicamentos y productos para la inmediata atención de pacientes, porque identifican y detectan problemas de salud. También porque son capaces de interpretar la letra de la receta de los médicos que les decía anteriormente, aclaran dudas sobre el uso adecuado de medicamentos, apoyan al sistema público de salud con una correcta farmacovigilancia, también se mantienen al día de los nuevos avances de los medicamentos, nuevas fórmulas, nuevos medicamentos que vienen, si existen nuevas fórmulas con menos reacciones adversas. También tienen una disponibilidad de 24 horas, siempre vamos a encontrar generalmente una farmacia abierta, y están dispuestos a ayudarte siempre con una sonrisa. Por todo esto y mucho más, los farmacéuticos son héroes. Eso, chicos, por hoy. No sé si alguien tiene algunas preguntas, algunas dudas o comentarios con respecto a la clase de hoy. No sé si alguien tiene algo que decirnos. Por mi parte sí está entendido. Ok, listo. Entonces, chicos, si no hay más por conversar, eso sería todo por hoy. La clase se nos alargó un poquito, pero espero que haya quedado entendida para todos. En este momento les voy a proceder a enviar las diapositivas justamente les voy a proceder a enviar las diapositivas y el PDF por el grupo de WhatsApp para que los tengan a la mano. Recuerden que también ya están subidos en la plataforma. Eso sería todo, chicos. Muy buenas noches con todos y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana para todos. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. No. Buenos días, Blitz. Uy.